Diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, establecido en el oficio como consejero propietario, y la diputada Ariana del Rocío Rejón Lara como consejera suplente del Poder Legislativo del Partido Revolucionario Institucional ante este Consejo General. ¿Protestan ustedes guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos Políticos, y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado? Sí, protesto. Si no fuere así, que el pueblo y la nación se los demande. Confío que en el desempeño de esta importante encomienda, ustedes se apegarán a los principios rectores de la función electoral y contribuirán al fortalecimiento y consolidación del sistema democrático en nuestro país. Bienvenidos. Quiero referirme a un asunto que considero importante para la vida institucional de este Consejo General y sobre todo para el adecuado funcionamiento de nuestra democracia. El Instituto Nacional Electoral tiene una obligación constitucional que no admite excepciones: aplicar la ley y ejercer las atribuciones que ésta le confiere con independencia de quien promueve un asunto o quien resulte involucrado. Esa obligación corresponde a todas las áreas y órganos del Instituto. Las comisiones, las direcciones ejecutivas y este Consejo General tienen competencias expresamente previstas en nuestro marco jurídico. Y quienes integramos estos órganos tenemos no solamente el derecho, sino la obligación de analizar, deliberar y votar los asuntos sometidos a nuestra consideración. Toda resolución del INE puede ser criticada. Toda determinación puede ser controvertida por las vías que establece la ley y corresponde a los tribunales revisar nuestras decisiones y, en su caso, confirmarlas, modificarlas o revocarlas. El Instituto siempre ha respetado y seguirá respetando esas determinaciones. En materia de medidas cautelares, además, es importante recordar que estamos frente a decisiones de naturaleza provisional. No constituyen una resolución definitiva sobre la responsabilidad de una persona o de una fuerza política. Son determinaciones que la legislación encomienda a un órgano específico del Instituto y que se adoptan a partir de los elementos existentes en cada expediente. Podremos debatir los alcances de las normas, podremos discutir su interpretación, incluso puede considerarse necesario que el Poder Legislativo las modifique. Lo que una autoridad electoral no puede hacer es dejar de aplicar una disposición vigente. Y este es el punto que me parece fundamental. En otros momentos de nuestra historia reciente, distintas voces políticas expresaron preocupación cuando desacuerdos con decisiones de esta autoridad electoral trascendieron los mecanismos de impugnación y se tradujeron en denuncias ante órganos de control o instancias penales contra consejeras y consejeros por el sentido de sus decisiones. En aquel momento se señaló que las diferencias jurídicas debían resolverse por las vías institucionales y que ninguna actuación debía convertirse en un mecanismo para inhibir la independencia de quienes tienen la responsabilidad constitucional de decidir. Ese principio no puede depender de quién presenta la denuncia ni de quién ocupa una silla en este Consejo. Si fue válido defender la independencia de las consejerías entonces, es igualmente válido hacerlo en estos momentos. Hoy observamos que una diferencia respecto de una determinación adoptada por un órgano colegiado de este instituto ha sido llevada incluso ante autoridades extranjeras, planteando posibles consecuencias personales para quienes participaron en esa decisión. Quiero ser muy clara. No corresponde al INE cuestionar el derecho de ninguna persona a acudir a las instancias nacionales o internacionales que así considere pertinentes. Ese también es un derecho que debe respetarse. Pero como presidenta de este instituto, sí considero indispensable defender una condición básica de nuestra función constitucional. Ninguna consejera ni ningún consejero debe votar pensando en las consecuencias personales, administrativas, penales, políticas o internacionales que alguien puede promover en su contra por el sentido de su decisión, aun cuando hayan existido amenazas previas.
debe votar pensando exclusivamente en la Constitución, en la ley, en los precedentes aplicables y en los elementos que obran en el expediente. Porque si una autoridad modifica su criterio por temor a las consecuencias personales o amenazas, deja de ser independiente. Y la independencia del INE no pertenece a quienes hoy integramos este Consejo General. Es una garantía hacia la ciudadanía y a todas las fuerzas políticas sin excepción. Por eso mi posición es institucional. Defenderé el derecho de cualquier partido, persona o actor político a cuestionar nuestras resoluciones y acudir a los tribunales, pero defenderé con la misma firmeza a las consejeras y a los consejeros de este instituto cuando en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales adopten decisiones. Estamos aquí para cumplir la Constitución y la ley, y esa debe ser y seguirá siendo la responsabilidad del Instituto Nacional Electoral. Gracias por escucharme. Secretaria, por favor, era un posicionamiento de esta presidencia y es de carácter institucional. Si me permite continuar con la sesión, señor representante. No es asunto, no existen asuntos generales en la siguiente. Vamos a eso, señor representante, claro. Sí. Aquí vemos el procedimiento. Gracias, presidenta. A ver, me llama mucho la atención que, y lo entendería porque al final son compañeros de trabajo, que fuera del orden del día se emita un posicionamiento de esta naturaleza. Y entrando, además porque se ha puesto en materia, entrando en materia de lo que ha sucedido en el Instituto Nacional Electoral, lo digo… ¿Del día, señor representante? Sí, es del orden del día. A ver, sí, dígame. Y justamente tiene que ver con el que no se censura a los partidos políticos por las manifestaciones que puedan expresar en torno a las discusiones de este Consejo General. Entonces yo agradecería que respetaran que en este espacio, como ha sido con otros partidos políticos que se salen fuera de los temas de los puntos del orden del día, se respete el que yo pueda intervenir. Y que bueno, toca usted un punto muy importante. Cuando la democracia en un país se va diluyendo, cuando los contrapesos se van diluyendo. Señor representante, si tiene una propuesta de orden del día sobre un punto específico o algo que quiera plantear en este tema. Ahorita lo voy a hacer, al final terminaré con la propuesta, pero si no me deja hablar, pues es imposible el poder hilar las expresiones que estoy teniendo. Cuando la democracia en este país es lo que está en juego, cuando las instituciones son los que están en juego, cuando lo que está en juego es el contrapeso de un poder, específicamente la libertad de opinión de un legislador, el PRI va a acudir a todas las instancias que sean necesarias para defender la democracia de México. Específicamente, y yo creo que vale la pena pensar que nuestro sistema jurídico no únicamente está anclado en lo que dice nuestra Constitución y las normas. Nosotros pertenecemos en un contexto pertenecemos al sistema internacional de derecho. En este caso es obvio y ustedes conocen que hay una competencia del sistema interamericano. Nosotros hemos anunciado y acudiremos al sistema interamericano esperando la resolución del Tribunal Electoral y evidentemente en estos espacios en donde tenemos nosotros diálogo formal con países, tenemos una relación diplomática, hemos optado por levantar la voz y lo seguiremos haciendo. No voy a entrar en detalle respecto a la resolución del órgano del Instituto Nacional Electoral, pero ha sido obvio la propia resolución que vincula a un senador de la República para censurarlo respecto a expresiones que son del dominio público. La discusión de la narcopolítica en este país no puede censurarse. No lo vamos a permitir y vamos nosotros a ir y vamos a seguir hablando de los vínculos y el pacto del crimen organizado, sobre todo cuando hay temas que sí vinculan a la materia electoral. La pregunta es, ¿qué ha hecho este Instituto Nacional Electoral frente a las acusaciones del huachicol fiscal y la penetración de dinero en las campañas electorales? Nada. ¿Qué ha hecho el Instituto Nacional Electoral respecto a los asesinados producto del crimen organizado? Nada.
cruzarse de brazos. Nosotros no lo vamos a permitir, Presidenta, y vamos a seguir hablando y vamos a seguir deliberando. Por más que ustedes intenten censurarnos, no lo vamos a permitir. Gracias, Presidenta. Gracias. No hay una propuesta específica sobre el orden del día, pero ha tenido usted el uso de la palabra. Diputado Guillermo Rafael Santiago, representante del partido político Morena. Muchas gracias, consejera presidenta. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. En el mismo tenor que el representante del PRI que me antecedió, quiero decir que desde Morena condenamos enérgicamente que el dirigente nacional del partido del PRI haya acudido ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos para solicitar sanciones contra consejeros y consejeras de este Consejo General, en una actitud abiertamente intervencionista, irresponsable y entreguista, sin pudor alguno. Hay que dejar muy claro, el Departamento de Estado de los Estados Unidos no es un organismo ni autoridad internacional. Señor representante, solamente le recuerdo que estamos en el punto de discusión del orden del día, de lo propio que hice con el representante del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, presidenta. En el mismo tenor, al final de mi participación, pondré un punto del orden del día. Hay que dejar muy claro que el Departamento de Estado de los Estados Unidos no es ni un organismo ni una autoridad internacional, es una autoridad extranjera. ¿Y qué es lo que le molesta tanto a Alito? Simplemente que este Consejo General aplique la Constitución y la ley. La independencia de las autoridades electorales no puede ponerse en entredicho cada vez que una resolución resulta incómoda para un actor político. Las y los integrantes de este Consejo General no diseñaron las leyes que hoy se aplican, ni inventaron las reglas del procedimiento especial sancionador. Cumplen con el mandato del propio orden jurídico que se les impone. Pretender que la aplicación de la ley sea motivo para promover sanciones internacionales constituye un precedente grave que desde Morena rechazamos categóricamente. Qué interesante que es que ahora dicen censura, represión, los mismos que violentan, agreden y golpean a los que piensan distinto a ellos. Y esta conducta resulta todavía más preocupante cuando se conoce que para desarrollar esa estrategia de denuncias en el extranjero, Alejandro Moreno contrató a la empresa Conconhai, un despacho de relaciones públicas y asesoría en Washington, para respaldar esta ofensiva internacional. Mientras acusa a este instituto de actuar por consigna y busca que consejeros y consejeras sean sancionados por cumplir la Constitución y la ley, destina recursos de su partido para recuerdo impulsar… de nueva cuenta, señor representante, que estamos en el punto de discusión del orden del día. Gracias, consejera presidenta, ya casi concluyo. Usa recursos de su partido para descalificar a las instituciones electorales mexicanas. Los recursos con los que cuentan los partidos políticos deben destinarse a fortalecer la vida democrática, la participación política y el vínculo con la ciudadanía, no a financiar estrategias internacionales dirigidas a desacreditar al Estado mexicano y a sus instituciones. De la misma manera, condenamos cualquier manifestación de violencia como forma de hacer política. La confrontación de ideas es importante e indispensable para la democracia. No así las agresiones físicas, los insultos y la intimidación. Y si hablamos de violencia, Alito Moreno y su séquito de golpeadores sabemos que han actuado de manera sistemática en cada espacio en el que están. Hacemos votos y hacemos un llamado a que esta herradura de la democracia nunca se convierta en un ring de boxeo. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, señor. Diputado Carlos Eduardo Mancilla Gutiérrez, consejero del Poder Legislativo por el PRI. Le recuerdo que estamos en el punto del orden del día. Sí, presidenta, es Gutiérrez Mancilla. Y en el mismo tenor que mis compañeros que me antecedieron, quiero hacer una propuesta al final para que me haga favor de no interrumpirme. No, yo le tengo que estar recordando por reglamento que estamos en el punto del orden del día. No se preocupe usted. La interrupción, pero sí. le anticipo. Adelante, señor representante. Con el discurso. Bueno, aquí primero empezar contestándole al representante de Morena, que hoy condena enérgicamente
cosas que le son incómodas. Pero yo también le quiero preguntar, ¿por qué no condena con esa misma energía que el narco junior de Andy López Beltrán esté coludido con el crimen organizado, como han sido ya los audios de anoche lo que lo han demostrado? ¿Y por qué no condena también con la misma energía que tu partido desde el 2018, cuando tu jefa Citlali Hernández era la dirigente de Morena, recibió dinero del narco para sus campañas? ¿Por qué no condenas que en este país la principal causa de muerte en jóvenes es el asesinato, cuando tú fuiste director del Instituto Nacional de la Juventud? ¿Por qué no condena que Citlali Hernández, que fue la primera secretaria de la mujer, dejó el cargo tirado para irse a hacer grilla a Morena, mientras que en México hay 12 mujeres asesinadas todos los días? Son hipócritas, porque solamente condenan la violencia cuando toca a los poderosos. De nuevo le recuerdo, señor representante, que estamos en el punto del orden del día, igual que lo ha hecho con sus antecesores en el uso de la palabra. Gracias, si presidenta. podemos hacer la propuesta que tiene sobre el orden del día, lo agradezco. Gracias, presidenta. De igual forma lo haré al final. ¿Por qué no se indigna con la misma forma este hipócrita representante del narco partido de Morena en esta herradura de la democracia? ¿Por qué no se indignan cuando tocan a la ciudadanía? Solamente se indignan cuando tocan a los poderosos y por eso son profundamente hipócritas. En el siguiente punto seguiré ahondando más en este asunto, pero no quería dejar pasar esta oportunidad de aclararle aquí y que se vayan acostumbrando estos narcopolíticos de Morena a que a cada descalificación tendrán una contestación firme y con carácter. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias a usted, señor representante. Les recuerdo a todos y cada uno de los representantes, señores y señoras representantes de los partidos políticos y del Poder Legislativo, ajustémonos a los temas que marca el reglamento de sesiones de este Consejo General, a los temas que están en el orden del día. Como indica, el primer punto es el relativo al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina el financiamiento público federal de los partidos políticos nacionales y de gastos de campaña del conjunto de candidaturas independientes para el ejercicio 2027. Consejero Uquiba Espadas Ancona. Gracias, presidenta. El momento de la aprobación de la prerrogativa de los partidos políticos nos lleva a un debate público del que este Consejo no debe ser ajeno y nos debe llevar también a recordar el origen y la función de este financiamiento. El volumen de financiamiento que hoy se encuentra en la Constitución fue una de las conquistas de la sociedad encabezada por partidos políticos en el crepúsculo del régimen de partido de Estado. En aquellos obscuros tiempos y hasta ese momento, el partido de Estado disponía de cantidades de dinero literalmente sin medida, en tanto la oposición se veía reducida a participaciones públicas menores que eran incapaces de evitar que la oposición fuera aplastada en las urnas a base de dinero. La intención de un financiamiento como el que quedó en la Constitución era garantizar en primera instancia que la mayor parte del gasto de los partidos políticos, en tanto entidades de interés público, viniera del propio Estado, por eso la dominancia del gasto público sobre el gasto privado, un principio fundamental para evitar que nuestras elecciones se volvieran como las elecciones de otros países, pienso inmediatamente en los Estados Unidos, en competencias económicas por comprar posiciones sometidas a votación. Y tenía dos finalidades específicas. La primera de ellas era evitar que los partidos políticos recurrieran a financiamiento ilícito en el desarrollo de sus actividades. La segunda, garantizar que los partidos nuevos con menor presencia electoral en las elecciones previas o porque por cualquier otra razón tuvieran una presencia en el momento de la elección menor que los partidos dominantes, fueran eliminados de la competencia, privando a la ciudadanía de acceder a sus propuestas y conocer sus candidaturas. El primero de estos objetivos no se logró,
estas participaciones no han logrado evitar que los partidos políticos sigan recurriendo a financiamiento al margen de la norma, como las reiteradas multas que este Consejo aprueba regularmente nos demuestran. Sin embargo, sí logró el segundo objetivo. Se logró gracias a este financiamiento que partidos opositores que disponían de respaldo social, pero no de grandes cantidades de dinero, tuvieran un mínimo económico suficiente para hacerse ver, para llegar a la ciudadanía y para poder competir. No es desde luego el único factor, pero el factor de este financiamiento, el financiamiento público como factor, ha sido fundamental en lograr que, reflejando las cambiantes preferencias electorales de la sociedad, las alternancias en todos los niveles de gobierno y en los parlamentos hayan tenido lugar en este país a partir del año siguiente a la elección, a esta decisión, esto es, en la elección de 1997, donde por primera vez en décadas el conjunto de partidos opositores tuvieron una mayor representación cameral que el entonces Partido de Estado. Hay que decir también, y retomo un poco la discusión que tuvimos en la Comisión de Partidos Políticos, una discusión cordial, hay que decirlo. Estos temas de fondo, de gran importancia, también se pueden discutir cordialmente, no necesariamente a gritos y sombrerazos, aunque pues, también la política también son gritos y sombrerazos. Y mejor que solo quedar en gritos y sombrerazos, para eso es la democracia, para que no pase a mayores. Esta disposición también refleja un modelo de partidos políticos que yo he criticado reiteradamente. Es un modelo de partidos políticos heredado del viejo régimen, en donde lo que prevalece es la desconfianza del voto popular. Para que una organización pueda competir en elecciones, tiene que acreditar antes de someterse al voto popular que dispone de una base orgánica muy extendida en el territorio nacional. El régimen de financiamiento lo ratifica. Cuando un partido político logra brincar esa barrera, automáticamente obtiene un financiamiento antes de acreditar que tiene el volumen de respaldo electoral que la ley exige. En este modelo así está bien, no se podría poner las dos cosas juntas. Te genero enormes dificultades para obtener tu registro y adicionalmente no te doy condiciones mínimas para competir en elecciones. Creo que este modelo deberá superarse y que cuando se supere las cosas serán como me parece a mí que debe ser la normalidad democrática. Para obtener un registro de participación política para competir en elecciones deberá obedecer a requisitos mínimos. Hay países donde con 5 firmas se constituye un partido político, pero esto no deberá venir acompañado de financiamiento, sino hasta que en las urnas la fuerza política acredite un respaldo social que legitime que haya dinero público destinado a sus actividades. No es el caso el día de hoy. También esto nos lleva a otro elemento, y es que a mí me parece que habiéndose tomado muchísimas decisiones jurisdiccionales en materia electoral por personas básicamente desconocedoras de los procesos electorales en lo concreto, se ha considerado la equidad se ha confundido con gran frecuencia la equidad como igualdad, por un lado, y por otro lado se considera que la equidad se tiene que medir momento a momento y que en cada elección todos los partidos políticos tienen que tener condiciones semejantes de competencia. Esto no es así ni debe de ser así. Los partidos políticos construyen su presencia social en el tiempo y no sería correcto que partidos políticos nuevos tuvieran las mismas condiciones que partidos políticos que por décadas han mantenido un respaldo electoral continuo. Creo que la equidad tiene que verse también en el tiempo. Me parece que, insisto, dado el modelo de partidos políticos que tenemos, la distribución 70-30 del financiamiento es adecuada. Se podrían discutir otros modelos, pero me parece que
la dinámica de no tener una distribución igualitaria directamente es correcta. El sistema electoral debe reconocer la presencia prolongada, el respaldo social prolongado de los partidos en el tiempo. Finalmente, en abono a lo que señala la consejera Humphrey, yo quiero decir que es verdaderamente injustificado al grado de lo irracional que este 3% destinado por el Estado y entregado a los partidos políticos, a la participación política de las mujeres, no sea ejercido. No hay argumento que pueda valer para no ejercer ese dinero, porque además no ejercerlo no permite ejercerlo en otra cosa. Es verdaderamente una condición de absurdo político que los partidos políticos y solo los partidos políticos están en la obligación de solucionar. Muchas gracias. Gracias, consejero Kiv. Sí, adelante, señor representante. No sé si me permite una pregunta. Si le permite una observación al representante, adelante. Gracias. Es una pregunta. Sí, prefiero el debate evidentemente sano que el otro, ¿no? Me parece que es más fácil siempre. Desde luego no me da coraje el tema de los sombreros, los gritos, pero pues forma parte de esto, ¿no? Pero bueno, preguntándole, digo, interesante la exposición, lo tuvimos en la comisión. Sin embargo, hace años, cuando tenías una postura en un partido y radicabas en un partido de izquierda, de la verdadera izquierda, me parece que en aquel entonces no era la misma postura que sostenías ni del 70-30, ni de la composición, ni del asunto del partido hegemónico en aquel entonces justamente. Entonces sí es importante en este asunto pues conocer el devenir de tu postura y me encantaría que al respecto nos dijeras. Sí, con mucho gusto retomo lo que platicábamos sobre el punto ayer. Ayer decía que sí, efectivamente, en una etapa muy temprana de mi militancia yo propugnaba por un financiamiento igualitario. Desde luego, en las condiciones de los partidos en que inicialmente milité, pues nos encontrábamos en una muy sensible minoría económica en relación a otros partidos. Mi posición, en efecto, porque ayer cuando dije que no sabía exactamente cuál era mi posición, por ejemplo, cuando presidía yo la Comisión de Reforma del Estado, pues inmediatamente uno de los profesionales adscritos como asesores a la oficina a mi cargo exploró el asunto. Y en efecto, para las gloriosas épocas de la 58ª legislatura, mis reflexiones ya me habían llevado a otras conclusiones y no era parte de mis reclamos el que el financiamiento fuera igualitario, sino equitativo. Es decir, no he mantenido la misma posición al respecto a lo largo del tiempo y me parece muy sensato que un político no repita hoy lo que decía hace 35 años. Gracias. El presupuesto que hoy se presenta es un presupuesto que pretende cubrir mínimamente, hay que decirlo, no incluye excesos de ningún tipo, las necesidades para el funcionamiento institucional de este órgano electoral. Esto tiene una diversidad de aristas que hay que mencionar. Y voy a decir las cosas tal cual. Esta noción publicitaria muy manejada en el sexenio anterior de que hay que hacer más con menos, hombre, es un buen propósito, pero hay una materialidad, hay una realidad que no se puede rebasar. Pongo un ejemplo muy concreto. Las boletas electorales en 2024 costaron más del doble de las boletas electorales de 2021. ¿Por qué? Pues porque a partir de la pandemia hubo un severo problema mundial de abastecimiento de papel que generó que efectivamente en el mercado mundial el papel subiera muchísimo de precio y por muy comprometido que estuviera Talleres Gráficos de México con el planteamiento de hacer más con menos, si nosotros le pagábamos menos por boleta de lo que habíamos pagado en el 21, sencillamente Talleres Gráficos hubiera estado materialmente imposibilitado
de proveer las boletas necesarias para desarrollar la elección. Somos un país muy grande. Desarrollar elecciones íntegras en un país de este tamaño cuesta, y no cuesta un exceso. Este instituto ha hecho con el paso de los años enormes esfuerzos por lograr que sus costos sean los mínimos necesarios para el desarrollo de sus procesos. Pero tenemos que tener claridad que un mandato legal a la hora del ejercicio presupuestal es también la racionalidad presupuestal. No se puede pretender hacer elecciones íntegras y confiables con menos dinero del que materialmente exige este desarrollo. La estructura fundamental con la que el instituto trabaja y la más cara a la hora de organizar las elecciones es la contratación de arriba de 50,000 capacitadores asistentes electorales. En 2024 tuvimos problemas muy serios para lograr obtener el número de contratados requeridos para poder formar el volumen de casillas, tener arriba de 1 millón de funcionarios que las casillas electorales exigían. Los salarios de estos capacitadores electorales eran salarios francamente precarios. En la frontera norte, los salarios de los capacitadores electorales ni siquiera podían ser ofrecidos en las bolsas de trabajo gubernamentales porque estaban por debajo del salario mínimo de la frontera. De forma tal que para lograr tener gente que traga ese trabajo, tenemos que pedir, tenemos que ofrecer, salarios buenos, tenemos que ofrecer salarios que mínimamente no sean salarios de hambre. Las personas que hacen las tareas de capacitador electoral, habrá algunas excepciones, son personas que tienen una enorme necesidad de trabajar. No hay una disputa por las posiciones de capacitador electoral justamente porque los salarios son muy, muy malos y porque el periodo de trabajo de estos capacitadores es un periodo corto. No es una gran oportunidad en el mercado laboral entrar a trabajar como capacitador electoral del INE, sino todo lo contrario. Y bueno, este presupuesto incluye salarios bajos para los capacitadores electorales, pero que mínimamente, y es un mínimo realmente mínimo, permitan que haya personas dispuestas a entregar durante esas semanas de trabajo su esfuerzo para lograr que este instituto organice elecciones íntegras, garantizando que quienes les van a desempeñar como funcionarios de casilla, en efecto, tengan la capacidad para ello. Me parece entonces que el presupuesto que estamos presentando es un presupuesto que garantiza con enormes esfuerzos el desarrollo de las actividades directamente electorales, que sigue reportando el castigo en el desarrollo de otras áreas de las que el instituto tiene la responsabilidad. Espero, no sé con qué tanta esperanza, que justamente la representación nacional entienda que tener elecciones íntegras es una condición fundamental, es un derecho básico de mexicanas y mexicanos, es un derecho al que no se le puede contraponer otras necesidades, desde luego apremiantes de la sociedad. Presentamos un presupuesto elaborado con detenimiento, un presupuesto muy cuidadoso y un presupuesto que por otro lado anuncia lo que todo el mundo sabía, que la reducción inconstitucional de prestaciones y salarios de consejeros y otros trabajadores del instituto no tiene el menor impacto en reducir el presupuesto general del instituto. Es una medida
de una distorsionada estética política que de ninguna manera colabora a que tengamos ni menores presupuestos ni mejores elecciones. Muchas gracias. Gracias a usted, consejero. A continuación le corresponde el uso de la palabra al diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, representante del partido político Morena. Adelante, por favor. Gracias, consejera presidenta. Voy a, antes de comenzar mi intervención sobre este punto, nada más contestar ante las calumnias y los insultos que han hecho anteriormente los representantes del PRI y de Somos. Comenzando por el del PRI, es importante decir y definir la crisis profunda por la que atraviesa el PRI, que la única forma en la que se ven en los medios es golpeando, insultando. Pasaron de ser priistas a ser primitivos, porque el único lenguaje que entienden es el de la violencia. Decirles que de nuestra parte no vamos a creer en las provocaciones de sus porros, porque tenemos claro que en la democracia el debate es de ideas y jamás, jamás con golpes. Y respecto al representante de Somos, que no sé si es de Somos o del PRI también, porque no olvidemos que cuando fue consejero electoral en esta rueda de la democracia, lo conocían como el consejero priista, porque cada vez que había un asunto en el que el PRI tenía algo que perder, salía en su defensa. Ahora lo vemos muy entusiasmado que se esclarezcan los recursos. Les recuerdo que todos lo recordamos como el consejero Monex, cuando él defendió a capa y espada este caso grave de corrupción y que alteró el resultado de la elección presidencial del 2012 con Enrique Peña Nieto. Incluso hay que recordarle aquella famosa cena en donde se reunió con representantes de este sujeto político. Y decirle a Somos, tiene más integrantes vinculados a proceso por delincuencia organizada y huachicol fiscal que candidaturas ganadas. Mejor pónganse a caminar y pónganse a hacer trabajo territorial con el pueblo. Y también, lo decimos desde Morena, exigimos que se investigue los recursos con los cuales Somos hizo sus asambleas para ver si no hay recursos ahí que Rufo, actualmente vinculado a proceso por delincuencia organizada y huachicol fiscal, proporcionó a esta agrupación política. Lo decimos con toda la claridad, Somos es el reciclaje de lo peor del PRI, lo peor del PAN y lo peor del extinto PRD. Es un Frankenstein de la política. Tan es así que su representante en esta mesa era más priista que otra cosa. Bueno, a lo que me ciño en el tema, el acuerdo que hoy se somete a consideración de este Consejo General tiene como propósito aprobar el anteproyecto de presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2027. Se trata, sin lugar a dudas, de una de las decisiones más relevantes que adopta este órgano cada año, pues constituyen el punto de partida del proceso mediante el cual el Estado mexicano definirá los recursos con los que contará la autoridad electoral para cumplir con las responsabilidades que la Constitución y la ley le encomiendan. Este anteproyecto contempla recursos para la operación ordinaria del instituto, para el desarrollo de la cartera institucional de proyectos y para atender las actividades derivadas del proceso electoral 2026-2027. Los procesos electorales locales concurrentes y diversas funciones permanentes que corresponden al instituto, como la actualización del padrón electoral, la expedición de credenciales para votar, la fiscalización, la administración de los tiempos del Estado en radio y televisión, y las demás atribuciones constitucionales que ejerce de manera permanente. Es decir, no estamos frente a un presupuesto destinado exclusivamente a organizar una jornada electoral, sino ante la planeación financiera integral de una institución que desarrolla funciones de carácter permanente y cuya carga de trabajo se incrementa significativamente durante un año electoral. Desde Morena reconocemos plenamente la importancia de que el INE cuente con los recursos suficientes para cumplir eficazmente sus atribuciones constitucionales. Nuestro reconocimiento a todas las y los consejeros que presiden esta gran institución. Sin embargo, esa necesidad institucional debe ir siempre acompañada por un principio igualmente importante, la responsabilidad en el ejercicio del gasto público. Los recursos públicos pertenecen a las y los mexicanos. Por ello, toda solicitud presupuestal debe construirse bajo criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, rendición de cuentas y disciplina presupuestaria, procurando que cada peso solicitado responda a una necesidad objetiva y plenamente justificada.
En ese sentido, resulta positivo que el propio anteproyecto señale su integración parte de criterios de disciplina financiera, eficiencia administrativa y uso óptimo de los recursos públicos. No obstante, estos principios deben reflejarse no solamente en la elaboración del presupuesto, sino también en su ejecución, seguimiento y evaluación permanente. Porque un presupuesto público no se mide únicamente por el monto que se solicita, sino por la capacidad de demostrar que cada uno de sus componentes resulta indispensable para alcanzar los fines que justifican su existencia. Este acuerdo representa una etapa del procedimiento presupuestario. Una vez aprobado por este Consejo General, el anteproyecto será remitido para su incorporación al proyecto de egresos de la Federación y posteriormente corresponderá a la Cámara de Diputados y Diputadas, en ejercicio de su facultad constitucional, analizar integralmente los recursos solicitados y determinar el presupuesto definitivo que tendrá el INE para el ejercicio fiscal 2027. Desde este momento acompañaremos el análisis puntual, técnico y responsable de la propuesta presupuestal presentada por el Instituto. Revisaremos cada uno de sus componentes, su justificación, sus objetivos, con el propósito de que el presupuesto definitivo permita al INE cumplir plenamente las funciones que la Constitución y la ley le encomiendan, siempre bajo los principios de austeridad, responsabilidad en el ejercicio del gasto público. Finalmente, estamos convencidos de que este debate no debe centrarse en una falta de confrontación entre autonomía y austeridad. Son conceptos plenamente compatibles. La verdadera discusión consiste en encontrar el equilibrio entre dotar al Instituto de los recursos necesarios para cumplir sus funciones y asegurar que toda solicitud para cumplir sus funciones responda a una planeación responsable y a las necesidades reales de la función electoral. Es cuanto. Muchas gracias. Adelante, diputado. Muchas gracias. Consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, mexicanas y mexicanos. Hoy nuestro país está llegando a un punto en el que lo verdaderamente escandaloso ya no escandaliza más. Nos quieren acostumbrados a lo inadmisible, a los desaparecidos, a los jóvenes asesinados y reclutados por el crimen, a los feminicidios. Y mientras México se acostumbra a esta barbarie, el INE parece haber encontrado una preocupación mucho más urgente: las palabras que utiliza la oposición para describirla. ¡Qué locura! Tenemos un país con problemas gigantescos y al INE persiguiendo adjetivos. Tenemos preguntas gravísimas que nadie contesta y a funcionarios electorales extraordinariamente diligentes para intentar callar a quien las formula. Tenemos violencia real y un poder cada vez más obsesionado con controlar la narrativa sobre esa violencia. Algo está profundamente podrido cuando al INE le preocupa más la palabra que denuncia que el hecho denunciado. Esa es la discusión que queremos poner sobre la mesa, no los buenos modales, no las susceptibilidades de los políticos, no si gritamos demasiado fuerte. Estamos hablando del poder, de quien lo ejerce y de quien lo debe delimitar. ¿De qué sucede cuando quienes deberían delimitarlo empiezan a sentirse demasiado cómodos junto a él? Lo ocurrido con el presidente de mi partido no es una discusión menor. El INE ha pretendido determinar qué expresiones puede utilizar el presidente de un partido de oposición para cuestionar al poder. Dejen de solapar a los narcopolíticos, un órgano constitucional autónomo diciéndole a la oposición qué palabras puede utilizar para describir al gobierno. Pueden llamarlo medida cautelar, pueden construir una filigrana jurídica, pueden enterrarla debajo de jurisprudencias, precedentes, reglamentos y esa prosa burocrática diseñada para que nadie entienda quién tomó realmente esa decisión. Pero no nos hagamos tontos, una mordaza no deja de ser mordaza porque tenga el número del expediente del INE. Y aquí está la perversión. En lugar de discutir si existen señalamientos que ameriten investigaciones serias sobre políticos y el crimen organizado, terminamos discutiendo si la oposición puede o no puede pronunciarlo. Y eso en el PRI no lo vamos a aceptar. Si quieren que hablemos de hechos, hablemos del narcogobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien autoridades estadounidenses y no el PRI
formularon una detención provisional con fines de extradición. A eso se le llama, señoras y señores, narcopolíticos. Pero, ¿qué motivó esa petición? ¿Qué información existe? ¿Qué debe conocer México? ¿Sí puedo preguntar, Presidenta? ¿O también eso va a constituir una infracción en esta herradura de la democracia? Porque pueden censurar una publicación, pero no pueden censurar un expediente abierto en una corte de los Estados Unidos. Pueden intentar silenciar a un dirigente opositor como Alejandro Moreno, pero todavía no existe medida cautelar capaz de ordenar que desaparezca la realidad. Hablemos también del narco junior de Andy López Beltrán. Él mismo reconoció públicamente que los Estados Unidos le revocó la visa. Por eso voy a hacer lo que cualquier oposición con carácter tiene la obligación de hacer. Preguntar qué ocurrió, qué información existe, a qué cártel pertenece Andy López Beltrán, dónde está el dinero robado del huachicol fiscal que se robaron él, sus hermanos y su clan. Ahora, a los de Morena y al narcogobierno le toca contestar. Porque mientras todo esto ocurre, México sigue contando sus muertos. Y esta es la parte que verdaderamente encabrona a los mexicanos, porque han querido normalizar, porque han querido ponernos una escala moral completamente enferma. Hay madres excavando con sus propias manos los restos, las osamentas y los huesos de sus hijos. Hay regiones enteras aterrorizadas y sin embargo tenemos políticos que parecen indignarse más por un grito que por un cadáver, por una palabra que por una fosa clandestina. Se indignan porque a un narcodiputado le ponemos una gritiza, pero no se indignan que ese mismo narcodiputado vende las balas que matan a nuestros jóvenes. ¿En serio? ¿Esa va a ser nuestra escala de indignación nacional? ¿En serio vamos a cuidar la epidermis emocional de los poderosos mientras las familias mexicanas entierran a sus hijas y a sus hijos? Por eso también aquí quiero hablarle directamente a las y los consejeros electorales. No confundan autonomía con impunidad frente a la crítica. No confundan arbitraje con censura y sobre todo no confundan al INE con Morena. Ustedes no están aquí para proteger al narcogobierno, no están aquí para proteger a Claudia Sheinbaum, no están aquí para proteger a los narcogobernadores. Están aquí para proteger las reglas y cuando un árbitro comienza a decidir qué críticas puede hacer un jugador contra otro, empieza a dejar de parecer árbitro y empieza peligrosamente a parecer parte de un equipo. Algunos de ustedes llegaron a estas sillas mediante una mayoría política construida por Morena y por sus aliados. Por supuesto que eso no los convierte automáticamente en subordinados, pero tampoco nos pidan ingenuidad. Su independencia no se declama, se demuestra, resolución por resolución, voto a voto y expediente por expediente, porque la captura institucional más peligrosa no sucede cuando alguien recibe una llamada desde Palacio. Eso sería demasiado vulgar. Una verdadera captura ocurre cuando la llamada ya no hace falta, cuando el funcionario aprende a anticipar lo que quiere el poder, cuando sabe a quién castigar, a quién no conviene tocar, qué resolución será celebrada y qué resolución puede costarle caro. Eso es obediencia anticipada y es la forma más miserable de degradación institucional. Aquí nadie puede decir que nosotros estamos en contra del INE, porque cuando desde el poder intentaron someterlo, estuvimos nosotros marchando para defender su autonomía. Lo defendimos de este narcogobierno, pero no defendimos al INE para que terminara defendiendo al narcoestado. Ahora quiero hablar de Morena, porque ya estuvo bueno de su superioridad moral, ya estuvo bueno de esa pinche arrogancia con la que se sienten propietarios de México, de la verdad y hasta el derecho de decidir quién puede o no cuestionarlos. Durante años acusaron a todos, señalaron a todos, construyeron una industria política alrededor de una palabra que era la palabra corrupción, pero ahora el poder los alcanzó, ahora los señalamientos son contra ellos y ahora las preguntas apuntan hacia sus narcogobernadores, sus narcodirigentes como Mario Delgado, como Citlali Hernández, como Luisa María y como Ariadna Montiel, sus familias y sus círculos de poder. Resulta ahora que preguntar es violencia, que denunciar es calumnia y que investigar es persecución. Decirles lo que pensamos ahora
es un discurso prohibido para el narcogobierno. No nos vengan con delicadezas democráticas. No después de haber construido un movimiento destruyendo reputaciones desde una plaza pública, y mucho menos cuando México enfrenta… No me ha quedado clara su exposición, ¿podría continuar? Claro que sí. Y mucho menos cuando México enfrenta una pregunta que debería quitarnos el sueño. ¿Hasta dónde ha penetrado el crimen organizado a la política mexicana, esencialmente en Morena? Porque esa es la pregunta que quieren evitar, pero nosotros la vamos a repetir una y otra vez hasta que alguien tenga el carácter de contestarla. México no está solamente frente a un problema de seguridad, está frente a una traición al Estado mexicano. Y ahí se acaba la corrección política. Y sí vamos a seguir señalando, porque ya estuvo bueno de que estos narcopolíticos quieran que nosotros consideremos nuestras formas, que el poder nos señale de frente, que el poder señale a los ciudadanos. Pero aquí vamos a seguir de frente y sin escondernos, porque a mí se me ha atacado por enfrentar a personajes políticos, a quienes he señalado públicamente con intereses criminales. Pero lo que nunca van a poder señalarme es que yo pase a la historia como un cobarde, como un vendepatrias, que estuvo en la posición de hablar, de alzar la voz y que no lo hizo. Eso no lo va a hacer el PRI. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor representante. Adelante, diputado Guillermo Santiago. Gracias. Pobres consejeros que convivieron con Baños, ahora los entiendo. Ni sus amigos lo aguantan. Pero para responder lo que dice, a diferencia de usted, representante, a mí me respaldan 91,201 personas que votaron por mí. Por usted nunca ha votado nadie más que la élite política corrupta que gobernaba este país. A mucha honra soy del pueblo. A diferencia de usted, yo no vengo del privilegio. Yo, siendo un joven de Chiapas sin familia política ni familia empresarial, salí adelante con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y con mucho trabajo. Trabajo que usted no conoce. Es más, hasta el exconsejero José Roberto Ruiz Saldaña lo acusaba a usted en esta herradura de liderar un grupo de consejeros que siempre beneficiaban al PRI. Por eso entiendo su coraje y entiendo su enojo. Serénese, cálmese, tómese un té de manzanilla porque le puede hacer daño tanto coraje. Y sí, ¿cuál es el coraje? Que gente del pueblo lleguemos aquí. ¿Cuál es el coraje? Que gente de abajo, del territorio, logremos llegar a estos espacios. Personas del México profundo que olvidó el régimen neoliberal que usted tanto defendió, llega a esta herradura. Ese es el coraje y eso nunca nos van a perdonar. Pero no estamos esperando su perdón, porque seguiremos construyendo el país en el que nadie se quede afuera y en el que nadie se quede atrás. Por eso somos. Ahora es un partido político que su primera causa nacional es la defensa de una persona vinculada a proceso por huachicol fiscal y delincuencia organizada. ¿Qué prioridades tienen ahora? Y ahora, lo vuelvo a decir, Rufo es una persona vinculada a proceso. Interesante que siendo un exgobernador panista, militante de Somos, que insisto, sigue siendo este Frankenstein, porque los verdaderos patrones de estos partidos es la oligarquía. Antes estaban con Claudio X González y ahora ya cambiaron por Salinas Pliego. Y por cierto, a los priistas primitivos, déjenme explicarles una cosa. Esto no es una cantina, es la herradura de la democracia y hay que cuidarnos y hay que respetar este espacio. Sé que en el PRI ya les pusieron un botecito para que cada que digan una grosería suben un punto, cada que dan un golpe suben otro punto, porque es la única manera que buscan sobresalir. Ante la falta de argumentos comienza la violencia y los insultos. Y les decimos con toda la claridad y con toda la firmeza, no les tenemos miedo. El movimiento de regeneración nacional no va a parar en la construcción de este país en el que nadie se quede afuera y en el que nadie se quede atrás, y jamás permitiremos que esas prácticas tan ruines y porriles regresen a ser la normalidad en nuestro país. A mucha honra soy del pueblo, a mucha honra soy elegido por el pueblo
y a mucha honra seguiré defendiendo a nuestro partido Movimiento Morena. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, señor diputado. Diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, consejero del Poder Legislativo del PRI. Adelante. Gracias, presidenta. Y qué bueno que esta sesión son públicas, para que la ciudadanía vea nada más y nada menos el nivel político e intelectual de los que estamos aquí sentados, quienes no pueden pronunciar más de 2 palabras sin repetir como pericos lo que su manual del dictador les dice, y otros y otras que no saben ni siquiera leer. Pero cuando nosotros en el PRI, a diferencia de otros, consideramos que el poder está dañando a México, nosotros lo confrontamos de frente, sin escondernos y asumiendo las consecuencias políticas de nuestros actos. A mí en lo particular se me ha atacado por enfrentar a personajes políticos a quienes he señalado públicamente por vínculos con crímenes de lesa humanidad, como el caso de Leonel Godoy, a quien se lo dije en tribuna que era un asesino. 2 semanas después agarraron al asesino material, el R1, y resulta que es un consejero de Morena, ni más ni menos. A eso, señoras y señores, se le llama narcopolíticos. Y de eso también ha dado cuenta la viuda de Manso, Grecia Quirós, quien ha señalado de manera tajante y de manera frontal a este narcodiputado. Pero también lo he hecho, y a todas y todos a quienes los he señalado los he hecho de frente, porque nosotros no tenemos miedo. Nosotros señalamos a quienes comercian con la muerte de nuestros jóvenes, como el narco vocero de Morena, Arturo Ávila. Los he enfrentado y lo seguiré haciendo, porque cuando el poder se vuelve sordo, levantar la voz deja de ser provocación y se convierte en obligación. Pero ahora yo les hago una pregunta: ¿qué derecho le he quitado yo a un mexicano? ¿Cuál? Mis acciones no han buscado quitarle a nadie su derecho a votar, su derecho a expresarse, su derecho a informarse. Yo confronto a los narcopolíticos de frente. Yo no persigo ciudadanos como este narcogobierno. Y mientras ustedes quieren hablar de mis formas, yo quiero hablar de los derechos que los mexicanos y las mexicanas sí han perdido, de las vidas de los mexicanos y mexicanas que se las han arrebatado. Esa es la razón por la que estoy aquí, y sí voy a defender las instituciones, y sí voy a defender los derechos, con la fuerza o con la razón, porque para enfrentar a quienes pactan con los criminales no basta con hablarles suavecito, y para levantar la voz a quienes permitan que siga la violencia sepultando sueños de millones de mexicanas y mexicanos, se necesita valor moral y carácter. Así que sí, si quieren, síganme llamando provocador, porro, violento, háganlo. Si quieren atacarme por confrontar al poder, háganlo. No me van a callar con un adjetivo, porque existe una diferencia muy grande, pero muy sencilla. Yo estoy dispuesto a pagar el costo político de enfrentar el poder. Yo estoy dispuesto a entregar mi vida por México por enfrentar al poder. A lo que nunca estaré dispuesto es a pagar el costo histórico de haber guardado silencio mientras ustedes destruían a México. Qué triste ver a 2 jóvenes representantes que pasarán a la historia por defender a narcopolíticos. Es cuanto, presidenta. Gracias, señor diputado. Diputado Emilio Suárez Licona, representante del Partido Político Revolucionario. Sí, ya no sabía si participar, presidenta. Una moción bueno. del consejero Uki. Sí, como ya he mencionado otras veces y como muchas veces le he comentado en privado, yo soy decidido partidario de permitir que se abuse de este micrófono saliendo del orden del día. Sin embargo, el día de hoy, por varias razones, la primera personalísima y evidente, las otras es que los temas con los que se están agrediendo los partidos ya están agotados, no están diciendo nada nuevo. Y la tercera es que tenemos 618 televidentes, por lo cual cualquier objetivo publicitario de las intervenciones es vano. Yo le pediría aplicar el reglamento y reconvenir a los oradores en cada caso para que se apeguen al tema de debate. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, consejero Uki.
y con mis disculpas para consejeras, consejeros, representantes y representantas que no se han visto involucrados en la refriega, así como a directores y demás personal técnico y escaso público que nos acompaña. Trataré de utilizar mi intervención para ilustrar un poquito, porque, hombre, la mayor parte de mi vida política la hice en partidos y es como ver un pésimo partido de fútbol lo que está pasando. A ver, déjenme contarles algunas cosas. Primero, en el Media Training, curso de medios para quienes hablamos español, una de las primeras cosas que le explican a uno es que para impactar en los medios hay que tener mensajes limitados y simples. Si uno dice 70 cosas, la prensa no va a reproducir las 70 cosas. Eso es cuando efectivamente hay prensa para reproducir lo que uno dice, pero acá ya no. Entonces, la intención en principio mediática de decirle cosas horribles al adversario para que salgan publicadas en medio, ya la perdieron. Ya los medios ya cerraron sus ediciones, las próximas groserías no van a salir en ningún lado. En términos de estrategia mediática, en serio, es muy, muy mala. Y por otro lado, no hay un mensaje claro. Si a mí me preguntan de qué, no, pues yo diría, pues ahí se anduvieron diciendo de cosas. ¿Qué cosas? Pues hartas, pero no sé exactamente cuáles. Yo le sugeriría, como profesional de la comunicación, como viejo militante partidista, que para la otra hagan caso del curso 101 de entrenamiento de medios, escojan un número limitado de mensajes para transmitir, transmítanlo a horas hábiles para los medios y por lo demás, como se dice técnicamente en castellano, ya no fastidien, por favor. Gracias. Gracias, consejero Kip. Tomaremos muy en serio su consejo. ¿Alguien más en segunda ronda? Adelante, señor diputado. Gracias, presidenta. Solo para externar de verdad mi tristeza, esta es mi primera participación en esta herradura de la democracia. Y me parece lamentable, de verdad, consejero Espadas, esa última participación que acaba de hacer. Probablemente yo tenga problemas en la comunicación, lo puedo aceptar, pero también probablemente usted tenga problemas en la comprensión de lo que yo quiero decir en esta herradura. Yo no estoy hablando a los medios de comunicación, como usted no insinúa, sino que señala. Yo estoy hablando para concientizarlos y sensibilizarlos a ustedes. Por supuesto que usted tendrá… Adelante, consejero. Yo pido una moción. En caso de que el orador no se ciña al orden del día, pido mi intervención porque evidentemente no voy a dejar pasar una intervención como la que estoy escuchando. De mi parte, consejero, yo estoy reaccionando hacia un señalamiento que usted está haciendo en esta herradura. Usted ha dicho, ya se ha querido meter en la vida de los partidos políticos al decir qué podemos o no y cómo debemos hacerlo en esta herradura de la democracia. Yo no me meto a decirle a usted qué puede o no puede decir. Puedo tener mis diferencias y las digo con términos jurídicos y con argumentos, pero no me voy a mofar jamás de la voz de un consejero, ni siquiera la de un representante, aunque no piense lo mismo que él o que ella. Me parece sumamente triste para la democracia y si usted está tan fastidiado, consejero, pues también puede retirarse o puede dedicarse a otra cosa. Aquí estamos para defender a las y los mexicanos. Me voy a permitir. Y voy a estar muchos años, si Dios me permite, vida. Señor representante del Poder Legislativo, nada más le voy a leer una partecita del reglamento de elecciones. No, nada más le aviso. Las personas integrantes del Consejo General, como es su caso, porque es consejero del Poder Legislativo, al hacer uso de la palabra, deberá conducirse en todo momento con respeto y tolerancia hacia los demás integrantes. Se la estoy leyendo para que tengamos conocimiento todos los que estamos presentes en esta sesión. El público asistente deberá guardar el debido orden en el recinto donde se celebren las sesiones, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier acto o manifestación
que altere el desarrollo de la sesión. Para garantizar esto, la presidencia podrá tomar algunas medidas. Y efectivamente, hemos sido consecuentes con el uso de la palabra, pero ha sido platicado con cada una de las fuerzas partidistas representadas en esta herradura. Nada extraña a ninguna fuerza del comportamiento en la conducción de esta presidencia, porque ha sido el trato igualitario. Debo de tener la posibilidad, y existe en el reglamento, de exhortar a guardar el orden, conminar a abandonar el local y solicitar el auxilio de la fuerza pública para restablecer el orden o expulsar a quienes lo hayan alterado. Eso está en el reglamento. Solamente lo estoy recordando porque es fácil, en el caso de usted, y me permite, consejero Uquiba Espadas, asumir esta postura, porque no es normal espetarnos en la cara este tipo de cosas, ni querer venir a darle lección a los consejeros electorales, a nadie que esté en esta herradura. El trato es igualitario y de respeto y con debida cordialidad. Y creo que esa es la manera más fácil de llevar hacia adelante estos procesos. Mientras estemos preocupados por venir a inquirir a los consejeros o consejeras electorales, pues no nos vamos a ocupar en lo que nos compete. Al instituto le compete garantizar absolutamente todos los derechos políticos electorales, y en eso sí estamos ocupados, aunque se señale que no. Mientras los partidos políticos no se comprometan, como hemos venido diciendo, a ser altamente democráticos en sus participaciones, actuaciones y demás, el instituto sí avanza en la toma de acuerdos, en la generación de calendarios, en la emisión de la credencial para votar con fotografía, que permite que la ciudadanía vote ante las alternativas que presenta cada una de las fuerzas políticas en el país. También avanza en la protección de los derechos político-electorales para las mujeres en situación de vulnerabilidad. También avanza en la atención a las personas en situación de postración. También avanza, nada más para decirle, en la atención a las personas en prisión preventiva. También avanza en la atención a nuestros compatriotas residentes en el extranjero. El INE avanza todos los días a pesar de los partidos políticos, porque esto es a lo que nos debemos. No es otra la materia que nos ocupa. No estamos mortificados en el INE, ni estamos escandalizados ante lo que pasa, pero tampoco estamos atentos a ver a quién si se sanciona o no se sanciona. Cumplimos todos los días con el deber para el cual fuimos puestos y designados en esta posición por el órgano legislativo en la figura de la Cámara de Diputados. Con las mayorías que hayan estado, eso siempre se ha garantizado. Esa es la garantía del INE, más allá de lo que se diga. Mientras por fuera se hacen algunas cosas, aquí en el INE se sigue trabajando. Mientras se presume que en el INE está una situación anómala, el INE continúa trabajando. Mientras se intenta definir asuntos de otra naturaleza en esta mesa, en el INE seguimos trabajando, y por eso el día de hoy estamos ocupados con el presupuesto que tiene que ver con el proceso electoral del 2027. Y el punto que nos ocupa el día de hoy es justamente el presupuesto. Habremos de tener, y yo solicitaré muy próximamente, una reunión con todas las representaciones partidistas para volver a tratar este asunto de cómo vamos a estar participando aquí, apegado todo al reglamento del desarrollo de las sesiones de este Consejo General, por supuesto, pero hay que dar una recordada y hay que tener memoria de los acuerdos ya tomados con anterioridad con todas las fuerzas políticas. Así que los últimos 33 segundos están a su disposición. Gracias. Gracias, presidenta. Gracias a usted, diputado. Y por supuesto que hay muchas cosas que no son normales en esta sesión. Una de ellas es que me parece gravísimo, consejera presidenta, no sé si haya pasado anteriormente, la amenaza velada que hace usted desde la presidencia al decir que puede usar la fuerza pública para sacar a un legislador solo por expresar su punto de vista, a un representante legislativo de un partido político de oposición. Y es por eso precisamente
que estoy aquí para señalarlo. Yo no vine aquí a ser amigos, ni de las consejeras ni de los consejeros. Yo vine aquí a alzar la voz de las y los mexicanos, porque el INE Ya está está el tiempo vulnerando. agotado, diputado. Ya terminó mi tiempo, sin Gracias. duda, pero va a quedar registro de lo que aquí estoy diciendo. Gracias, presidente. Gracias. Señor consejero, si usted quiere tomar la palabra, adelante. Sí, desde luego. Mire usted, ser diputado no lo coloca por encima de la ley. Actitudes, ¿le puede usted por favor llamar al orden al orador? No se interrumpe cuando está hablando el otro. Yo le solicité que me permitiera hacerlo. Aquí está hablando el consejero. Adelante, consejero. Le digo a usted lo que tiene que hacer, lo dice la norma, y usted está obligado a obedecer la norma. Su fuero no lo libra usted de obedecer la norma. Actitudes como las que usted presenta son las que desprestigian la valiosísima institución del fuero constitucional, diseñada por proteger la representación, no los excesos individuales. Pero tiene usted razón, a partir de este momento no volveré a intentar hacer expresiones de conciliación, pero seré radical. No voy a permitir que usted vuelva a salirse del orden del día, reclamaré las mociones de orden y sí, llegado el caso, pediré de la presidencia ejercer sus facultades para meterlo al orden hasta el límite que el reglamento presenta. Su fuero no lo autoriza a hacer lo que usted está haciendo. Usted está violando la ley, usted está desrepresentando a quienes lo votaron, usted tiene que ceñirse a las reglas, usted no está más allá de las reglas. Incluso en el recinto legislativo, donde late el corazón de la República, usted no tiene el derecho de insultar a otros y el reglamento de sesiones de la Cámara es explícito en medidas para reconvenirlo cuando ofenda más allá de la libertad de expresión plena que cualquier legislador tiene. Sería muy conveniente que aprendiera usted a respetar la ley y las demás normas, y a eso me comprometo yo. Gracias, consejero Uki Espadas. Solamente he pedido el uso de la palabra de manera formal en el formato del reglamento de sesiones para convocar, para conminar a los integrantes de este Consejo General con el respeto que me merecen las consejerías electorales, porque han sido bastante prudentes y tolerantes, aunque ha habido ocasiones en que hemos comentado esta forma en que se presentan los comentarios o las posiciones de las diferentes fuerzas políticas, a conducirnos en apego estricto al reglamento. Yo creo que es una buena fecha para iniciar con nuevas formas. Tenemos nuevas representaciones que vienen y oxigenan la vida de la discusión, la vida que se discute en esta herradura. Pero creo que debemos de guardar el absoluto respeto de las debidas formas para garantizar que nuestras sesiones cumplan, y los convoco a pegarnos en lo que al instituto le toca hacer, la parte técnica de los procesos electorales. Discutamos los puntos con elementos de estudio que traigamos cada quien. Agradezco a las diferentes representaciones que así se esmeran en hacerlo, y de manera velada también ponen sus posicionamientos políticos, pero no es el centro. Los convoco a que nos ciñamos a la parte técnica. Hay otras áreas de la vida pública de nuestro país en donde esta libertad de expresión puede ser pues fluida y muy bien vista. En este instituto los convoco a tratar la parte técnica, operativa, logística, normativa, procedimental de todo lo que se aprueba en la Cámara de Diputados como ley en materia electoral, y que aquí la tenemos que traducir en procesos simples, en operaciones específicas y en acciones en campo que nos llevan a garantizarle a nuestro país los procesos electorales de manera correcta, exitosa y con resultados admisibles por todas las fuerzas políticas. Ese sería mi comentario. Ha pedido también la palabra el diputado Guillermo Rafael Santiago. Adelante, en el tenor en que ya iniciamos, diputado, sí le pido de favor contener la parte que estamos ahorita en este momento
comentando y apegarnos a lo ya establecido. Gracias, consejera presidenta. Haré todo lo posible. Nada más quiero darle mi respaldo y solidaridad a este Consejo General. Y como todo el mundo lo está viendo, los priistas primitivos no son las víctimas, sino los victimarios. Incluso amenazan a consejeros de esta herradura de la democracia. Eso es lo que son. Y están nerviosos porque su dirigente está próximo a que le llegue la justicia. Acaban de detener al contador de su hermano, de detener también a quien fue subdirector de comunicación social. Gritan a los cuatro vientos censura cuando ellos son los que golpean, agreden e insultan a los que piensan distinto a ellos. Hay que dejarlo claro y aquí estamos en cadena nacional. Todo el mundo está viendo perfectamente cuál es el criterio. Ser porros, provocar y luego jurar y decir que ellos son las víctimas. No es así. Muchos años en este país vivimos esas prácticas, muchos años violentaron a jóvenes con estas prácticas, muchos años acabaron con movimientos estudiantiles, sindicales, de trabajadores, de obreros con esas prácticas. Estamos viendo cómo aquel dinosaurio está muriendo, cómo aquel Gran PRI se convirtió en un grupo de violentadores, porros y gente que no tiene la más mínima idea, que no tiene argumentos ni ideas, sino solamente calificativos despectivos hacia los demás. Por nuestra parte, por parte de Morena, seguiremos trabajando y seguiremos luchando en la democracia, en el debate de las ideas y de los argumentos. Todo nuestro respaldo, todo nuestro apoyo a todos y a todas, y hago un llamado a todos los aquí presentes a que la herradura de la democracia se cuide, a que este espacio se cuide y no caigamos en las prácticas lo que pasó en el Senado de la República, en donde agarran como un ring de boxeo lo que debe ser un espacio de las ideas y de la democracia de este país. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, señor diputado. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos y del Poder Legislativo, agradezco a todos ustedes su presencia, al equipo que hace posible estas reuniones híbridas, igualmente gracias. Se levanta la sesión.